Versículos del 11 al 19. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a pedir la ayuda a nuestro Dios y Padre. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo que hemos podido presentarnos delante de ti. Te hemos alabado, te hemos adorado y deseamos y esperamos que haya sido de tu agrado nuestros corazones. Ahora, Señor, te pedimos que por tu gracia, Señor, y tu gran misericordia, el Espíritu Santo tome la palabra y exalte a tu Hijo Jesucristo y nos dé de tu palabra y sea fructificada en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, bendícenos. Queremos oír tu voz. Queremos, Señor, aplicar tu palabra y ser transformados y glorificarte, Señor, con nuestras vidas. Abre nuestros oídos. Abre nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta escritura es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Lo hemos leído decenas de veces o muchísimas. Y fíjense que solamente se encuentra en este evangelio, en el evangelio de Lucas. No lo vas a ver en ningún otro evangelio. Y leyendo este pasaje como lo acabamos de leer, si miramos para atrás, es que no sabemos por qué está ahí puesto, por qué Lucas lo puso de repente ese pasaje allí. Lucas no es tan cronológico como otros evangelistas, sino que es más temático. Y anteriormente Lucas, en el capítulo 9, 51, si lo quieres leer, nos dice que cuando se cumplió el tiempo, 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y desde el 9:51 hasta el capítulo 19, 28 al 29, que es cuando el Señor está subiendo ya a Jerusalén y llegando a Betfagé y de Betania, que se llama el Monte de los Olivos, nos encontramos con este pasaje en medio. Si no llegase por este pasaje, no sabemos realmente en dónde se encuentra el Señor. Sí, en el 9:51 él afirmó su rostro y iba a Jerusalén, pero nos deja claro aquí Lucas que yendo Jesús a Jerusalén nos lo vuelve a recordar otra vez. El Señor se encomendó para ir ya a Jerusalén. Y nos encontramos con este pasaje. Relata la curación de 10 hombres leprosos, como hemos leído, que salen al encuentro de Jesús, que son enviados por él a presentarse a los sacerdotes y mientras iban fueron limpiados. Es lo que trata la historia. 9 se van y uno se da cuenta que es sanado y decide volver para atrás y volver donde está Jesús, glorificando a Dios. Pero para entender, hermanos, este pasaje, y por eso digo que Lucas era más temático, y poder entender también por qué encontramos esta escritura aquí, hemos de leerlo con lo anterior, con los versículos del 7 al 10, porque está conectado y Lucas nos quiere enseñar la misma doctrina. Y nos habla de un amo que tiene un siervo. Y dice así la escritura: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o pacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado?
Y el Señor dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y nos habla, pues, de este amo que tiene un siervo y nos está hablando del deber que tiene el siervo para con su amo. Pero también nos está hablando de que es un siervo que solamente hace lo que se le manda, lo que le manda a su amo, de servir solo porque es su obligación. Imagínense este siervo, está arando, apacienta ganado todo el día, luego llega a la casa y el amo le dice, prepárame, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido yo, y después bebe y come tú. ¿Acaso da gracias el amo? No, porque es algo que es la obligación del siervo, lo tiene que hacer, es el siervo, y es su deber. Y el Señor dice, pienso que no. Ese siervo, podíamos también un poco conjeturar, llega cansado del campo. Sabe que tiene que hacer eso. Sabe que tiene que dar de comer a su amo, darle de beber. Viene cansado de arar. Y seguramente está, hasta que sepa que no termina el amo, él está ahí, mira de rabillo del ojo a su amo, a ver si acaba ya, porque quiero comer, quiero beber, estoy cansado, me quiero acostar ya. Pero hace su deber. Lo hace porque lo debe hacer, pero no es movido por el amor y la gratitud. Por eso el amo no le da las gracias. Y eso es lo que acto seguido Lucas nos introduce en nuestro pasaje que acabamos de leer, de los versículos 11 al 19. Hay algunos detalles curiosos en este pasaje de los 10 hombres leprosos que son limpiados. Los leprosos no piden a Jesús ser limpiados, sino que tenga misericordia de ellos. En cambio, un hombre que estaba lleno de lepra, como leemos en Lucas capítulo 5, versículo 12, dice que se acercó a Jesús diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ese leproso sí tenía claro lo que quería, pero aquí estos hombres le piden al Señor que tenga misericordia de ellos. El ejemplo también hay otra forma de dirigirse al Señor, es un poco Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero en el ejemplo del ciego Bartimeo, cuando supo que Jesús pasaba por allí, fue Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es curioso lo que le piden a Jesús, a quien consideran un maestro de Israel, esto es alguien con autoridad, que tenga misericordia de ellos y no que los limpie, sino que tenga misericordia de ellos. En aquel tiempo del Señor Jesucristo y muchos años atrás, la lepra era una enfermedad muy común. Hoy en día está casi radicada, pero hay en ciertos países, ciertas regiones que todavía hay lepra. Y en los tiempos del Señor, un leproso era una persona que estaba totalmente estigmatizada y marginada. Tenía que abandonar a su familia, salir de su hogar. No podía vivir con sus parientes. No podía permanecer dentro de la aldea o de la ciudad, tenían que vivir fuera. Hay leprosos que vivían en comunidades, en cuevas. Y eran realmente personas que no verían más a sus familiares, a su esposa, a su marido o a sus padres. No podían ver a sus hijos nunca más. También estaban realmente despreciados por la sociedad. Lo tenían como alguien que había sido maldito por Dios, como un pecador muy grande por tener tal enfermedad.
y también por los líderes religiosos, aquellos que tenían que tener misericordia. Los trataban igual como hombres malditos por Dios. Era una condición muy triste, muy lamentable, de mucho dolor físico, ya por la enfermedad, pero también psicológico, anímicamente. Imagínate saber que vas a morir, apartado de todos tus seres queridos, sin ningún acto de misericordia por parte de nadie. Quizás algunas personas tendrían misericordia y irían hasta un punto del camino, dejarían allí unos alimentos para que pudieran alimentarse y se irían, y luego llegarían los leprosos para coger los víveres y se lo llevarían al lugar donde ellos vivían. Solamente se les permitía estar a las entradas de las ciudades para poder pedir limosna o ayudas, y no sin decir y avisar a aquellos que estaban alrededor: inmundo, inmundo. Y tenían que ir con una campana para que la gente no tropezara con ellos, no tuvieran ningún roce con ellos. Así era la vida de un leproso en aquellos tiempos. No menos asombroso también, hermanos, es la respuesta dada por Jesús para responder a la petición de estos hombres. Estos hombres dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y vemos la respuesta del Señor, que es asombrosa también. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. En otras sanidades el Señor lo hizo de diferente manera. Él ponía sus manos en los enfermos, oraba por ellos, estos sanaban. E incluso en una ocasión tocó a un leproso que vino a Él lleno de lepra, o sea, en carne viva las heridas. Y dice que el Señor lo tocó y dijo: quiero ser limpio. No sabemos realmente la clase de lepra que tenían estos hombres. Había muchas clases de lepra. Pero nos asombra la respuesta dada por Jesús ante la petición de estos hombres: id, mostraos a los sacerdotes. Aquí se dice que vayan y se muestren. Es un mandato extraño por parte de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor les dice eso? Bueno, tenemos que saber que en la ley de Moisés, en la ley de Dios dada a Moisés, Levítico 13, 14, habla sobre la lepra. Y allí en el 14 exactamente habla cuando un hombre era limpio de lepra, ¿qué es lo que tenía que hacer? Se tenía que presentar a los sacerdotes. Tenía que ir al sacerdote. El sacerdote es el que tenía la autorización divina para examinar a aquel que había sido limpio de lepra. Y entonces pues miraba, examinaba su cuerpo, examinaba pues si había cambiado de color, si el pelo que había quedado blanco de la lepra ya tenía el color normal. Y él era el encargado, el autorizado para examinar. Entonces ese hombre que había venido, que era limpio de lepra, tenía que estar 7 días fuera de su tienda, el cual se rasuraba todo su cuerpo, quitaba todo el pelo y permanecía 7 días así. Y presentaban un sacrificio de 2 avecillas. Mataban una avecilla y rociaban con la sangre de la avecilla en un vaso de barro, rociaban a una avecilla viva y al leproso. Untaban el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar derecho de la mano y el pulgar derecho del pie. Y así permanecía 7 días. Al 8º día el sacerdote nuevamente revisaba al hombre que había sido supuestamente sano de la lepra y certificaba que así era, que había sido curado. Entonces se presentaban los sacrificios. Tanto si eras pudiente, podías presentar sacrificio de cordero, o si eras pobre, pues también el Señor en su misericordia, también para los pobres, porque en sí era el poder restaurar la relación con ese hombre, el Señor. Y entonces se rasuraba entonces la barba, las cejas, el pelo, se rasuraba todo.
y permanecía otros 7 días así. Y luego, ya una vez certificado por el sacerdote, públicamente ante todos, era restaurado socialmente y también religiosamente y podía ir a ver a sus familiares. Y eso es en sí lo que presenta Levítico 14. Pero hermanos, aquí no tiene sentido, porque estos hombres están llenos de lepra. Y el Señor les dice, id, mostraos a los sacerdotes. Siguen estando contaminados, pero estos hombres obedecieron al Señor. Obedecieron. Y nos dice en el versículo 14, la segunda parte, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados de su lepra. Este id que el Señor les dice, que quizá para nosotros y para ellos igual no tenía mucha lógica, pero ellos obedecieron. Requirió obediencia por parte de estos hombres. Y nos enseña que sin obediencia no hay bendición de parte de Dios. No podemos pretender la bendición de Dios, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere si no hay obediencia por nuestra parte. Aquí no tenía mucho sentido lo que el Señor les dijo, es algo extraño. Id, mostraba a los sacerdotes, y ellos estaban con lepra, con sus vestidos inmundos, y allí estaban parados de lejos delante del Señor, pero obedecieron. Fueron al lugar más cercano para poderse presentar delante de los sacerdotes. Id. Ellos fueron limpiados mientras iban. No fueron limpiados cuando llegaron ante los sacerdotes, sino momentos después de emprender la marcha. Todos ellos clamaron a Jesús, todos ellos tenían un conocimiento bueno acerca de Jesús, todos ellos necesitaron de fe, todos ellos obedecieron al Señor Jesucristo, y todos ellos emprendieron el camino hacia la aldea más cercana de esa región para presentarse ante los sacerdotes. No podemos pensar que ellos fueron al templo allí en Jerusalén, no, ellos estaban en Samaria, no, sino que cualquier sacerdote de cualquier sinagoga de una aldea tenía la autoridad para poder certificar. Luego, sí, más adelante sí tenían que presentar los sacrificios en el templo. ¿Cuál ha debido ser la alegría de estos hombres? Mientras iban, fueron limpiados. Seguramente se apresuraron su paso para llegar cuanto antes. ¡Qué alegría! Ellos mientras iban, ya no olía la llaga putrefacta, ya no supuraba pus, ya no había dolor, porque la lepra en sí, estuve leyendo, no solamente era la infección, no solamente era la carne viva y maloliente, es que atacaba los órganos vitales del cuerpo, los riñones, el hígado. Tendrían dolores en sus cuerpos. Y ellos estaban viendo, certificaron que habían sido limpiados. Qué alegría entre ellos, agarrándose entre ellos y tantos años sin ver a sus seres queridos. Habían perdido toda esperanza, sabían que iban a morir solos, abandonados. Sus compañeros, otros leprosos. ¿Cuántos compañeros leprosos habrían visto morir ya por la lepra? Ahora se ha abierto de par en par la vida de nuevo. Pero nos dice el texto, hermanos, que solo uno de ellos, solo uno, se paró por un momento. Solo uno. Y podemos leerlo en el versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Solo uno, viendo que había sido sanado. Este hombre iba con los demás para mostrarse a los sacerdotes y de repente sentiría la sanidad, la limpieza. Algo tuvo que ver, porque dice que uno de ellos
viendo que había sido sanado, se tuvo que certificar, se tuvo que tocar, mirarse, sentirse de otra manera diferente a como se había sentido durante todos esos años. Dice que viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Los demás siguieron adelante para encontrarse con los sacerdotes. Hicieron lo que se les mandó, lo que Cristo les dijo. Id, mostraos a los sacerdotes. Ellos obedecieron, ellos hicieron lo que se les mandó. Pero este hombre paró un momento y dijo: voy a volver para atrás. Y estaba glorificando a Dios a gran voz. Ya se presentaría más tarde delante de los sacerdotes, ya habría tiempo, ya iría. Y hermanos, no tuvo que pasar mucho tiempo desde que el Señor Jesús les dio la orden de marchar, porque Jesús aún permanecía en el lugar cuando éste volvió. No tuvo que pasar mucho tiempo. Este hombre pensaría: este es Jesús, el Maestro. Pero es más que un maestro. Es más que un maestro. Pues yo estaba enfermo, era leproso. Él me dijo: id, preséntate a los sacerdotes, y he sido limpio. Y este hombre paró. No llegó a obedecer del todo. Tenía que presentarse ante los sacerdotes. Pero él ya lo haría. Él volvió para atrás. Y observen este cuadro cuando encuentra a Jesús de nuevo. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y fíjense este versículo 16. Y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. ¿Qué cuadro se nos muestra aquí? ¿Qué cuadro nos está mostrando Lucas de este hombre? Ante esta escena, hermanos, solo podemos contemplarla permaneciendo en silencio y derramar lágrimas de emoción y agradecimiento al mostrarnos Dios este cuadro. Cuando vio a Jesús, llegó, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Estamos, hermanos, ante un hombre agradecido, un hombre lleno de gratitud, reverencia y amor hacia aquel por el que Dios le ha bendecido abundantemente, el Señor Jesucristo. Fíjate que está tendido en el suelo, rostro en tierra, dándole gracias a Jesús. Es gratitud, pura gratitud. Este hombre hizo lo que se le mandó. Id, muéstrate a los sacerdotes, y obedeció, pero hizo algo más. Volvió a darle la gratitud a Cristo. Y fíjese que Lucas, también siendo gentil, añade: y este era samaritano. Y este era samaritano. Hermanos, su raza mixta era suficiente razón de desprecio por parte de los judíos. En el pasado, el reino del norte de Israel, llamado Samaria, había sufrido la invasión y el destierro a Asiria. Al quedar desolada la región, extranjeros se asentaron en esas tierras. Y una vez que volvieron los judíos del destierro, los samaritanos se juntaron dándose en casamiento con las tribus extranjeras que allí moraban. Por eso los judíos del reino del sur, esto es, el reino de Judá y Benjamín, los despreciaban e incluso los llamaban perros o bastardos. Y así eran tratados los samaritanos, como perros, como bastardos.
porque no era una raza pura, sino mezclada con otras culturas. Pero aquí vemos, hermanos, que aún este hombre, sabiendo quién era Jesús y quién era él, la enemistad racial que había entre ellos, las barreras culturales y diferencias, eso no fue un obstáculo para presentarse delante de Cristo, para alabarle y darle gracias. Él lo que quería era manifestar su gratitud al Señor Jesucristo. Dar gloria a Dios y darle gloria a Cristo. Él, un samaritano, un perro para los judíos. Qué terrible habría sido su vida hasta entonces, leproso y samaritano. Tanto los judíos como su propio pueblo, los samaritanos, por causa de la lepra, lo trataban como un maldito por Dios. Alguien maldito. Pero en este momento no hay temor a ser rechazado, ni despreciado como lo fue por sus familiares, por sus compañeros de trabajo, por los sacerdotes y líderes religiosos. Está a los pies de Jesús, quiere manifestarles su gratitud y lo hace de esta forma. Tendido en el suelo, con rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Esto nos debe de enseñar, hermanos, a ir a Jesús tal cual estamos, sea cual sea nuestra condición, sea cual sea nuestra enfermedad. Ir a Cristo. ¿Quién mejor que Cristo para tener misericordia de nosotros? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, quien Dios el Padre le ha coronado y exaltado y está a su diestra. Y Jesucristo tiene todo poder, hermanos, todo dominio, toda autoridad para juzgarnos con justo juicio. Y quien también es grande en misericordia y se deleita en perdonar. Y quien se compadece de nuestras debilidades. Así que vayamos a Él tal cual estamos. No hagamos como nuestros padres en el Edén. No queramos justificarnos, no queramos coger cualquier cosa para tapar nuestra desnudez. Vayamos a Él, que es nuestra justicia. Vayamos a Él, como hizo este hombre. No temió ser rechazado, aun siendo un samaritano. Y siendo Jesús, para él, un maestro, bueno, más que un maestro ya de Israel. Pero seguidamente, hermanos, Lucas nos deja ver otra escena que para mí es muy triste. Y está en los versículos 17 y 18. Es muy triste. Dice el Señor, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Con estas palabras es como si Lucas nos quisiera mostrar que Jesús estaba asombrado. Y de hecho lo está, porque él esperaba que vinieran los 10 hombres que habían sido limpiados, que habían sido bendecidos por él. Por eso el Señor dice, ¿acaso no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Señor, no están. No están. El Señor esperaba que volvieran y dieran gloria a Dios. Hermanos, la naturaleza misma nos enseña este principio. Mostrar gratitud por un bien recibido. Pero no fue así. No fue así. Hicieron lo que se les mandó. Ya está. Hermanos, yo pregunto, ¿no sería esto, bueno,
Pregunto, no, lo veo claramente. Esto es un anticipo de lo que el Señor se iba a encontrar en Jerusalén por parte de los judíos. No reconocieron su venida ni quién era el que se presentaba ante ellos. Como estos hombres que pensaban de él como un maestro bueno, como un profeta, alguien con algunos dones de parte de Dios, pero a fin de cuentas, un maestro. Y no quiero presentar a Cristo como débil o frágil, como hacen en algunos círculos evangélicos, como Jesús el pobrecito, Jesús el mártir para causar lástima. No, el Señor no necesita de nuestra lástima. Él no quiere que sintamos lástima por Él, sino que mostremos gratitud y glorifiquemos a Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y es lo que el Espíritu Santo nos muestra en este pasaje. El deber y la gratitud. La gratitud hacia Él. Él fue muy valiente, hermanos. Muy valiente el Señor. Él no quiere lástima de la gente. Jesús afirmó el rostro para ir a Jerusalén, lo hemos leído. Afirmó su rostro. Él sabía lo que había venido a este mundo. Dice en Lucas 18, versículos 31 al 33, ya llegando ya a Jerusalén, ya habían bajado, estaban por el monte de los Olivos. Y él otra vez se lo dice a los discípulos, les dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Él lo sabía, hermanos. Él sabía a qué había venido a este mundo, para lo que había nacido. Esa era su obra que él venía a hacer, la redención de su pueblo. Pero aquí lo que se espera de aquellos que han sido sanados es que vengan y glorifiquen a Dios. Y el Señor está asombrado. No hubo quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. De los otros 9 judíos, todos ellos, no volvió ninguno. Ninguno. Muchas veces el Señor había confrontado a los judíos con esto, elogiando la fe de un extranjero, poniendo la parábola del buen samaritano, confrontando la dureza y la falta de misericordia de los líderes religiosos, para avergonzarles, para llamarles al arrepentimiento. Y aquí Lucas nuevamente nos deja este pasaje aquí, declarando que este que volvió no tenía nada que ver con el pueblo judío, sino era un extranjero. Mostró más gratitud un extranjero que aquellos que tenían la ley y tenían las promesas de parte de Dios. Un samaritano. Fíjense, hermanos, que este hombre sigue postrado con rostro en tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Mientras que el Señor está diciendo estas palabras, entendemos que hay unas personas alrededor del Señor, estarían los discípulos y habría más gente. Pero este hombre sigue de rodillas, rostro en tierra, a los pies de Jesús dándole gracias. Y este hombre no se levantó del suelo hasta que Jesús se lo ordenó. Versículo 19, y el Señor le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate. Qué gratitud, hermanos. Qué corazón. Por la providencia de Dios, este hombre había tenido este encuentro con Jesús, igual que los otros 9, y antes de acabar el día, no solamente ha sido limpiado de la lepra, por la cual estaba destinado a morir solo, sino además
oye estas palabras de parte del Señor. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente ha sido limpiado de la lepra, es salvo. Salvo. No sabemos su nombre, no sabemos nada más de él, pero es un hombre salvo. En cambio, los otros 9 que fueron limpiados serían restaurados en sus relaciones con su familia, en la sociedad, en el templo, pero no salvos. No salvos. Solo vieron a Jesús como un maestro, como un profeta, como alguien con autoridad. Incluso no sabemos si días más tarde se encontrarían entre los de la multitud pidiendo a Pilato la muerte de Jesús. No lo sabemos. Solo hicieron lo que se les mandó. Como el siervo que servía a su amo, porque era su deber. Hacía lo que su amo le mandaba y ya está. No había ninguna gratitud, ningún deleite, no estaba el corazón en ello, en servir a su amo, estar atento de las necesidades de su amo, ser diligente, ser cariñoso con su amo, mostrar gratitud, alabar a su amo. Pienso que con con un siervo así, su amo le daría gracias, porque sabe que su amo lo ama, que su siervo le ama y que se desvive por él. Pero si el amo sabe que el siervo hace solamente porque es su deber y lo hace, pero no está el corazón en ello, ¿le dará gracias el amo? El Señor dice, pienso que no. No había ninguna gratitud en ese siervo, ningún deleite. Por eso el Señor dice que son siervos inútiles. Siervo inútil. En cambio, este samaritano que fue sanado, no solo hizo lo que debía hacer, lo que se le mandó, sino que volvió a donde estaba Cristo para darle gracias. Lo cual nos enseña que Jesús espera que seamos agradecidos, que manifestamos nuestra gratitud. Y también esta historia nos enseña que muchos pueden llegar a recibir algunos beneficios de Dios, algunas bendiciones de parte de Dios, y no llegar a la salvación. Y no llegar a la salvación. Todos fueron limpiados. Todos. Y seguramente este samaritano, el Señor le dijo, levántate, vete. Y este hombre se presentaría luego más tarde a los sacerdotes, certificarían, estaría los 8 días, y luego 7 días más, y luego se presentaría a su casa, se alegrarían, se regocijarían, sería devuelto otra vez a la sociedad. Todos fueron limpiados, pero solo uno fue salvo, además de limpiado de su enfermedad. Este samaritano. Una vez le preguntaron al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Sí, son pocos. Son pocos los que se salvan. Comparados con todos aquellos que reciben algún beneficio de parte de Dios, aunque no sean creyentes. Muchos reciben muchos beneficios de parte de Dios, pero no expresan su gratitud. Aun no siendo creyentes, reciben bendiciones de parte de Dios,
pero no son agradecidos a Él. ¿Y cómo se manifiesta en los hombres y mujeres dicha salvación, hermanos? Por medio de una vida de gratitud de corazón. ¿Y cómo toma esto forma? Esta vida de gratitud de corazón, pues toma forma en obediencia al Señor, en servicio, en alabanza a Él, en amor y compromiso con el Señor y con su obra, con aquel que le hizo tanto bien. Y en eso se toma forma, en eso se manifiesta nuestra gratitud, compromiso con el Señor, en amor a Él, en estimar su palabra, en amar su palabra. Qué diferente si este siervo que servía a su amo, si se desviviera atendido a la voz de su amo, que ha mandado, venga, rápidamente. ¿Por qué? Porque ama a su amo y le sirve con amor, con gratitud. Está contento de servir a su amo, es su amo. Lo ve como un privilegio. Y hace lo que se le manda, pero hace más. ¿Por qué? Porque está envuelto el corazón. Y si está envuelto el corazón, hay un amor. Y si hay un amor, hay un compromiso. Jesús merece que le sirvamos con gratitud, hermanos, y le amemos con todo el corazón. No solamente que hagamos lo que nos manda, examinémonos bien. Tiene que haber eso en nosotros. Esta historia trata de agradecimiento. Es una historia de agradecimiento, de gratitud. No es en sí la sanidad, no es en sí el milagro. Nos está hablando de un hombre que está agradecido a Cristo. Esa es la historia. ¿Hay tal gratitud en ti? Si es así, que se manifieste en un mayor compromiso con Cristo y su obra, con la Iglesia, en obediencia a Él, en un anhelo de estar pronto a llevar a cabo lo que Cristo te mande, aunque te cueste. Él tiene todos los recursos para darte lo que tú no tienes, Él lo tiene, y de producir en ti el querer como el hacer, pero que se manifieste esa gratitud. Para con Él primeramente, y luego que abarque todo lo demás. Y a darte a Él completamente, sin reservas. Y darle gracias por todo lo que Él hizo y por todo lo que está haciendo en ti. Seamos agradecidos para con el Señor. Vamos a orar.